Bueno, y entonces ustedes se preguntarán qué hace una radióloga hablando de desarrollo de impresión tridimensional por un lado y por otro lado de planeación quirúrgica, porque ni cirujana ni ingeniera. Y se van a dar cuenta la importancia que tienen las imágenes diagnósticas en el desarrollo de estas tecnologías. Lo primero es muy sencillo, pensar que la impresión 3D es simplemente pasar de imprimir en un plano Y y X, simplemente pasando un inyector de tinta de una hoja a otra, a una impresión que tiene un plano adicional. Y sí, si bien es cierto que las impresiones 3D van de derecha a izquierda, de adelante a atrás y de abajo hacia arriba, es en realidad lo que hay antes de esta impresión 3D lo que hace esta tecnología. Es el pasar un formato digital a una impresora que pueda reproducirlo. Y todo el proceso empieza acá. Tenemos que tener un diseño tridimensional asistido por computador. Y acá es donde empieza todo, los software de desarrollo de imágenes tridimensionales. Estos son solo algunos de los ejemplos más utilizados: SolidWorks, ZBrush y AutoCAD. AutoCAD de pronto es el como que más ampliamente conocido, en el que podemos diseñar estas imágenes tridimensionales para después ser guardadas en un formato STL de estereolitografía, que es realmente el nombre de la impresión tridimensional, y que van a ver algo parecido a esto. Esa es una rueda que tiene múltiples puntos y rayas y un formato tridimensional que permite que la impresora, el computador que está adherido a la impresora tridimensional, pueda interpretarlo y hacerlo realidad. Ya en ese punto llega la impresora y hace lo que todos nos imaginamos que es simplemente la impresión 3D. Un elemento que produce o que calienta un plástico o un material específico se mueve de un lado para otro, de arriba para abajo, de atrás para adelante y nos forma el muñequito. Este es en realidad lo que significa impresión tridimensional. Múltiples pasos para el desarrollo, y acá es donde las imágenes diagnósticas cobran función. Impresión tridimensional está en la industria automotriz, y en múltiples otras industrias que no son relacionadas con la medicina. Pero en el campo médico, las imágenes obtenidas en escanografía y últimamente en resonancia magnética son el primer paso para el desarrollo de las mismas. Todas las personas somos distintas y la impresión tridimensional lo que permite es que cada paciente reciba de forma individualizada el elemento impreso tridimensional. Para hacerlo de forma individualizada tenemos que partir de las imágenes de ese paciente, poder identificar cada una de las particularidades del mismo para que el producto final se acople perfecto al paciente. Entonces arranquemos un poquito con historia, porque uno pensaría, no, esto es recientísimo, y resulta que para algunos es relativamente recientísimo, para otros más jóvenes de pronto ya es algo viejo, y empezó en los 80s. En 1981, de forma paralela e independiente, Hideo Kodama de Japón y Chuck Hull en Estados Unidos empezaron con este desarrollo de la idea de una impresión tridimensional y lo denominaron estereolitografía. Ese es el nombre técnico para impresión tridimensional. Y la primera idea fue en un elemento calentador o que distribuía un polímero fotoendurecible, se pasaba a una cámara de rayos ultravioleta que podía moverse al mismo tiempo que se podía mover el dispensador del polímero, emitir rayos ultravioleta y endurecer el polímero. Ese fue el primer bosquejo de impresión tridimensional que se manejó en la historia de la humanidad. Más o menos un año después, o en el mismo año, a finales de este año, el doctor Marsh, maxilofacial, cirujano maxilofacial, y el doctor Michael Vanier, médico radiólogo, se les ocurrió la idea de utilizar las imágenes de escanografía, que eran secuenciales, y hacer una impresión lámina por lámina del contorno de un cráneo de un paciente con un encefalocele, imprimirlas en titanio y ponerlas una sobre la otra. Y este es el primer modelo tridimensional o la primera impresión tridimensional que tenemos de un ser humano. Obviamente imprimir láminas de titanio es un proceso bastante costoso y una vez obtuvieron esta imagen se acabaron los recursos.
Son imágenes y son ideas muy avanzadas para esa época, entonces simplemente el proyecto acabó ahí. Un grupo paralelo en Alemania, en Kiel, Alemania, empezaron a desarrollar estas tecnologías con materiales más económicos como la espuma. Todo este desarrollo ha venido de la mano de la cirugía maxilofacial. Este es un modelo real que se utilizó en los 80s para el desarrollo y la planeación quirúrgica de pacientes con traumas maxilofaciales, en el que vemos algunos de los elementos que se utilizaban para la planeación quirúrgica. Muy emocionados, los alemanes fueron al RCNA a mostrar el proyecto y simplemente le dijeron: no hay presupuesto, es una cosa muy costosa, muchas gracias, devuélvase a su país. Y efectivamente ellos se devolvieron a su país. En Alemania tampoco había recursos, pero muchos de los médicos entrenados por un cirujano maxilofacial bastante prominente, el doctor Lambrecht, migraron a Austria y a Suiza para continuar con este desarrollo. Austria y Suiza, países avanzados, con visión amplia, lo que hicieron fue continuar con ese proceso. Un grupito pequeño, por otro lado, en Estados Unidos, en UCLA, desarrollaron y lograron imprimir el primer modelo tridimensional anatómico utilizando la estereolitografía. Esta es la imagen del primer modelo anatómico impreso con esta tecnología en 1990. Es decir, pasamos de la impresión en láminas de titanio a un modelo mucho más avanzado utilizando resinas. Después de utilizar resinas, aparecieron empresas innovadoras como Implantec, que todavía está en día, que utiliza silicona. ¿Por qué esta empresa sigue vigente? Porque está diseñada para implantes estéticos. Prótesis de pómulos, prótesis de gastrocnemios, y ustedes saben que la industria estética tiene mucho más potencial económico que otros tipos de industrias, como esta, que es la industria de desarrollar prótesis para pacientes oncológicos. Desafortunadamente, las empresas de los 80s que trabajaron en el diseño de impresión 3D para pacientes oncológicos han desaparecido. Lo único que nos queda de esa época es el diseño de la articulación temporomandibular protésica, que se utiliza todavía en la actualidad. Este es un video promocional del proyecto que generó en la Unión Europea el desarrollo de esta tecnología. Amiens in France, the maxillofacial department at the University Hospital. After radiotherapy for cancer, this patient has necrosis in his jaw. He must be operated upon immediately before the lower jaw decomposes totally. On the scan of the jaw, the red is the necrotized area. The scan is sent to Louvain in Belgium via the internet. The data have now reached Belgium, where an SME has developed software to translate the medical images into instructions for the prototype machine. A laser beam moves across a bath of liquid resin. It draws the exact shape of the cranium, millimeter by millimeter. The technical exploit doesn't stop there. The resin takes on a red color where the bone tissue in the jaw is necrotized. After a night of work, an exact copy of the patient's organ comes out of the machine, a three-dimensional, life-size model. The surgeon now has a precious instrument at his disposal in preparing the operation. Chaque menton de chaque individu est différent et grâce au modèle, il nous a été possible d'apprécier l'étendue exacte de l'infection, de préciser l'endroit où nous allons retirer l'os malade. On the day before the operation, the surgeon and his team rehearsed the essential maneuvers and difficult technical tasks. À partir du moment où on est beaucoup plus fiable sur la préparation de l'intervention chirurgicale
Et sur la qualité de la reconstruction, il est tout à fait certain que l'on en tire des bénéfices sur la durée d'hospitalisation, quelquefois même sur le nombre d'interventions chirurgicales, où l'on évite par exemple des prises d'empreintes qui nécessitaient antérieurement des actes chirurgicaux supplémentaires. Entonces, pasamos de modelos de impresión por láminas tridimensionales en titanio a modelos en resina que permitían identificar con colores las áreas que el cirujano tenía que resecar. Esto ya son guías quirúrgicas. Lo que hacen es que permiten al cirujano practicar la cirugía antes del procedimiento para que él llegue con mucha más confianza y saber cómo tiene que hacer los cortes, cómo tiene que hacer los abordajes. Entonces, aumenta la confianza del cirujano, disminuye los tiempos quirúrgicos porque él no se va a encontrar con cosas que no conoce en el momento de la cirugía y además permite que personal en entrenamiento pueda practicar estos actos quirúrgicos complejos. A mediados y finales de 1996, uno de los integrantes del grupo de desarrollo de radiología de UCLA, el señor Crump, inventó un método mucho mejor para la impresión tridimensional y es el que se utiliza actualmente, que es el FDM o Fused Deposition Modeling. Lo que hace es que tiene una tira de un material plástico que derrite la impresora tridimensional y la impresora tridimensional es la que tiene los 3 planos de movimiento, va derritiendo este plástico para terminar formando el modelo que nosotros tengamos o que le enviemos a la impresora tridimensional. El señor Crump y su esposa crearon así la empresa Stratis. Ella, la señora Crump, fue la que fomentó el uso de esta tecnología para manejo médico y logró obtener la aprobación de la FDA para estos utilizaciones de tecnología. Avanzados a su época, se acabó la plata, se acabó el proyecto, se acabó la empresa. Ya teniendo la tecnología de impresión 3D, ahora en los 2000 lo que se empezó a trabajar fue en el software que se necesitaba para poder tener unos modelos adecuados. Y estas empresas de desarrollo de software todavía sí existen en la actualidad. Materialise, por ejemplo, implementó en el año 2000 el software SurgiCase. Lo que hacía el software SurgiCase es que obteníamos la escanografía del paciente, podíamos hacer reconstrucciones tridimensionales de la estructura, en este caso y en mi área, un radio, y veíamos que el paciente tenía una fractura. Le permitía al médico poder darle la vuelta a esta imagen tridimensional, simular la colocación de los tornillos, poder poner placas dentro del software y así poder tener una imagen tridimensional de la angulación perfecta de los tornillos para que quedara bien fijado el paciente y que además la placa que le fueran a poner fuera la adecuada. Ya teniendo claro los ángulos y las dimensiones de lo que se requería, se pasaba a una impresión 3D. Esta imagen que ustedes pueden ver son unos túneles que en la vida real son unos túneles plásticos que le permiten al ortopedista pasar el tornillo sin moverse ni 1 milímetro, ni 1 grado en la angulación deseada y obtenida en el software SurgiCase. Y eso es lo que conocemos hoy en día como guías quirúrgicas impresas en 3D. Ya también se hizo popular la impresión 3D en los 2000. Seguramente antes de esa época pocos conocían de esto. El doctor Salger la hizo popular cuando separó unos siameses que compartían gran parte de la circulación cerebral utilizando un modelo tridimensional para el planeamiento quirúrgico. Se estima que pasó de 96 horas que se te esperaba el procedimiento quirúrgico a tan solo 26 horas y lo más importante, logró separar los siameses, los cuales pues salieron vivos y ahí están. Avanzamos en el proceso de desarrollo tridimensional. En el 2006 el doctor Jules Pukens lo que hizo fue utilizar algunos elementos más valiosos para el manejo médico, como el titanio. Recuerden que para el uso médico no podemos usar cualquier plástico o cualquier tipo de manejo. Tenemos que tener materiales que sean
fácilmente manejables, que sean durables, que sean estériles y que permitan que el paciente tenga una adecuada movilidad y una adecuada integración con los demás tejidos. El titanio es un elemento que permite tiene todas estas ventajas, pero claro, venir a derretir titanio con el modelo FDM es imposible y entonces se desarrolló otro método de impresión que es el sintetizado de material. El sintetizado de material lo que hace es que un láser de alto poder fusiona el material obtenido que está en polvo capa por capa. Es decir, requiere que el titanio sea pulverizado antes de la impresión tridimensional. Y acá ven una imagen de una de las impresoras tridimensionales y vean el equipo de protección que requiere el personal que lo maneja, porque no puede inhalar el titanio. Y esta imagen es la primera mandíbula impresa tridimensionalmente en titanio para un paciente que había tenido un tumor en su maxilar inferior y que requería una prótesis completa. Hoy en día hacemos impresiones tridimensionales en titanio de forma individualizada y en masa. Esta es una empresa que fabrica copas acetabulares de forma masiva y vástagos femorales con titanio. Y ustedes pueden ver que primero está aprobada por la FDA y segundo tiene una particularidad y es que esas copas acetabulares, gracias a la impresión 3D, tienen unos contornos específicos que aumentan el grado de osteointegración de las mismas, disminuyendo la necesidad de tornillos para la fijación de las mismas y aumentando la facilidad de que la copa acetabular se integre adecuadamente a la pelvis del paciente. Y ya entrando en materia, voy a ponerles algunos de los ejemplos de pacientes que han utilizado impresiones tridimensionales en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esta es una paciente de 62 años que tenía una artritis reumatoidea y llevaba 5 meses en que la paciente no se aguantaba ni ella misma del dolor tan infinito que tenía en su muñeca debido a los avances de su enfermedad. Teníamos acá imágenes de escanografía coronales, hizo las reconstrucciones tridimensionales obtenidas en nuestros equipos, donde veíamos el avanzado grado de degeneración de la articulación radiocarpiana, que era la que le causaban el dolor a la paciente. Se analizaron los posibles escenarios de manejo de la paciente y se llegó a la conclusión que lo que más la beneficiaba a ella era una prótesis de muñeca. Las muñecas no son tan comunes como las caderas para las prótesis y además tienen la particularidad de que todas las muñecas, así como las caderas, pero las muñecas tienen mayor diferencia entre una persona y otra, el tamaño, el grosor del hueso y en especial la alineación entre los metacarpianos y los huesos del carpo, por lo que se generó una imagen tridimensional en un software de diseño libre donde se pudieron organizar y alinear los elementos de fijación de forma que quedaran bien diseñados, no se aflojara la prótesis. Acá ustedes ven parte de la prótesis en el campo ya quirúrgico y una de las imágenes obtenidas durante el procedimiento quirúrgico donde ven los tornillos de fijación del componente distal de la artroplastia de muñeca en perfecta alineación con la anatomía ósea del paciente. La paciente salió perfecta y esto fue más o menos hace un año y todavía está sin dolor. Este es otro paciente, un paciente de 63 años con un antecedente de una displasia epifisiaria múltiple, artrosis postraumática de cadera, había recibido una artroplastia a los 30 años, había tenido una infección periprotésica y una osteomielitis crónica. Ustedes pueden ver acá en la imagen la artroplastia de la cadera y la marcada pérdida de tejido óseo. Ven fragmentos de tornillos fracturados arriba, ven una fractura del ilíaco derecho también en la imagen, acá de pronto la puedo mostrar mejor. El paciente llegó sin poder caminar. Nuestro grupo de ortopedistas hizo todos los esfuerzos habidos y por haber, consiguieron un aloinjerto. Era un paciente extranjero, requirieron todo el trámite para donación de órganos de paciente extranjero, hicieron una osteosíntesis del ilíaco. Ustedes pueden ver acá en las imágenes el aloinjerto y la osteosíntesis, las imágenes quirúrgicas del aloinjerto
y desafortunadamente un año después el paciente llega con el aloinjerto desaparecido, totalmente se había reabsorbido y pueden ver que persisten algunos trazos de fractura. El paciente se llevó nuevamente a junta quirúrgica, decidimos, vean acá las imágenes mucho más amplias, la marcada pérdida de hueso que tenía el paciente y cómo prácticamente la prótesis articular de cadera estaba fijada con la pelvis con un montón de tornillos tratando de mantener la estabilidad de la misma. Definitivamente los aloinjertos que le habíamos puesto al paciente nunca se integraron, teníamos un defecto óseo muy importante, la infección ya estaba resuelta, o sea que no estaba considerado que la pérdida de hueso era secundaria a una infección y se decidió hacer una revisión del componente acetabular poniendo una prótesis acetabular con un vástago. Es una prótesis bastante rara, pero lo que teníamos era que el vástago iba a llegar hasta el sacro para poder mantener la estabilidad de la cadera de este paciente. 3 meses más tarde, el paciente trata de caminar y se luxa. Definitivamente, otro tiempo quirúrgico que lleva a fracaso. En este momento, cuando teníamos un aflojamiento severo de la copa, un defecto óseo acetabular del ilíaco, del fémur, tan severo, la única opción que encontramos fue hacer un modelo tridimensional para una prótesis de la hemipelvis de este paciente. Y eso hicimos. Obtuvimos imágenes escanográficas y basados en ellos hicimos unas reconstrucciones tridimensionales donde podemos ver mucho más claro el defecto severo que tenía ese ilíaco derecho. Esta fue una impresión tridimensional de la pelvis real. Una vez teniendo estas imágenes, lo que hicimos fue modelar sobre esa pelvis real impresa en 3D el segmento que necesitábamos reemplazar, pasarlo a imágenes tridimensionales en los formatos de software que hoy existen y generar además los agujeros necesarios para los tornillos de esa prótesis para que quedara bien fija. Obviamente cuando tenemos elementos de titanio es mucho más difícil técnicamente que el hueco no quede donde es, porque después yo como le abro un hueco a una placa de titanio para pasarla a un hueso de un paciente. Entonces, todos esos elementos se tuvieron en cuenta en el momento del diseño de esta prótesis. Vean acá la prótesis en nylon. Y acá tenemos ya la prótesis del paciente, la imagen postquirúrgica y por fin, después de casi unos 5 años de que el paciente sufría y cada vez que se paraba se luxaba y no podía caminar, vemos el paciente caminando. Esta es la célula de impresión tridimensional del grupo de innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenemos un coordinador de transferencia, Diego Mesa, tenemos un ingeniero biomédico, Cristian Vergel, y tenemos 2 analistas de innovación, que son las enfermeras Dari Romero y Natalia Montenegro. Este es el equipo que está impulsando el uso de impresión tridimensional en nuestros pacientes, mejorando la calidad de atención de los mismos, disminuyendo tiempos quirúrgicos, disminuyendo posibles complicaciones intraoperatorias y además, lo más importante, individualizando el paciente. Les voy a poner un video del último caso que tuvimos. Ese es el doctor Fernando Alvarado. Soy Fernando Alvarado Gómez, soy ortopedista y traumatólogo, cirujano de columna. La experiencia que queremos venir a contar es precisamente el uso de nuevas tecnologías en cirugía de columna. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a trabajar este tipo de deformidades. Muchas veces nos enfrentamos a deformidades complejas de la cirugía de la columna de forma congénita, idiopática o neuromuscular, donde tenemos el reto quirúrgico a veces de encontrarnos estructuras óseas que son de difícil acceso. Trabajamos en conjunto con el equipo de innovación durante los últimos 6 meses para la elaboración de nuevas tecnologías y desarrollo de unas guías de forma tridimensional que nos ayudaran a colocación de implantes en cirugías complejas. Finalmente nos reunimos, hicimos la evaluación de la tomografía, el planeamiento y la elaboración de estas guías y tuvimos un caso que pudimos realizar acá en la fundación de forma exitosa. Este caso consistía en una niña de 14 años quien tenía una escoliosis idiopática de la adolescente, pero su complejidad daba en que los pedículos medían 1 milímetro, o sea, era 1 milímetro el punto que teníamos de seguridad para poder poner los implantes en la columna. De
De esta forma logramos hacer la elaboración de las guías tridimensionales con impresión 3D y logramos hacer la colocación de estas guías y la colocación de los implantes y la corrección de esta escoliosis. Ventajas que nos brindó, pues precisamente nos dio un poco más de tranquilidad el ver cómo podíamos obtener el trayecto adecuado para la colocación de estos implantes. Nos ahorró algo de tiempo quirúrgico, seguramente a pesar de la experiencia que tenemos haciendo mano alzada para esta técnica, seguramente logramos ubicar unos puntos ideales para la colocación de estos implantes y eso tiene repercusiones a largo plazo, incluyendo costos y algunos tipos de beneficios como la disminución en la radiación con otras técnicas quirúrgicas que se pueden llegar a realizar. Creo que es muy importante resaltar el manejo en conjunto desde el punto de vista médico con la Oficina de Innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías que verdaderamente nos pueden ayudar a favorecer el beneficio y la seguridad de nuestros pacientes. Quiero felicitar al Grupo de Innovación por esta idea y por ejecutarlo hasta la totalidad del caso clínico. Muchas gracias a todos y saludos. Listo. Este es el caso de la paciente. Tenemos una reconstrucción tridimensional obtenida después de obtener las imágenes escanográficas simples, donde vemos una severa deformidad tanto de la columna torácica como lumbar. Estas son las imágenes de la paciente, donde ustedes pueden ver la marcada deformidad de su columna. Y teníamos el problema que explicaba el doctor Alvarado, los pedículos por los que debían pasar los tornillos para la fijación de las barras no pasaban de 2 milímetros. Cuando tenemos tornillos que son muy delgados y además un espacio todavía más estrecho, no podemos darnos la oportunidad de cometer errores como estos. Una mal posición de un tornillo transpedicular puede significar que el paciente no pueda volver a caminar o que inclusive muera dentro de la sala de cirugía. Por eso imprimimos unas guías tridimensionales para permitir que el tornillo pasara de forma exacta a través del pedículo de la paciente. Y vean acá ustedes que no solamente era una guía en un nivel, sino que tuvimos que utilizar 14 guías para poder enderezar la columna de esta paciente, diseñar guía por guía, porque cada guía tenía que tener un ángulo específico y una posición exacta para que no hubiera complicaciones postquirúrgicas ni intraoperatorias. En este video pueden ver cómo funciona más o menos el paso de guías en cirugía de columna y este es el resultado final. Una paciente que tenía una escoliosis severa, que ha sido corregida en un solo tiempo quirúrgico, mucha morbilidad disminuida porque ya no tenemos un paciente anestesiado tanto tiempo, tiene una rehabilitación más rápida, le brinda más confianza al ortopedista en el momento de pasar los tornillos y también disminuimos casi a 0 el tiempo de exposición a radiación durante la cirugía para el equipo médico. Vean la colocación de los tornillos en perfecta ubicación. Y lo más importante, la satisfacción de la paciente, la seguridad con la que se abordó el caso y un caso de éxito más para el grupo de innovación. Muchas gracias.